Nada más voy a mostrarles la casa. Esta es mi casa, aquí nací, en Tepetitán, Macuspana, Tabasco. Estos son camellones chontales y aquí aprendí a trabajar con la gente, en el campo, en las comunidades. Me siento muy orgulloso de eso. Yo les invito a que mantengamos la calma. Y fíjense que les estoy pidiendo algo el día de hoy que fuimos agredidos. Comparezco con dignidad ante este tribunal por el juicio de desafuero en mi contra. Aquí vamos a estar despachando desde el 1 de diciembre del 2018. A Palacio o a la chingada. A Palenque, Chiapas. Pero yo creo que va a ser a Palacio, porque la gente quiere que haya un cambio. Recuerda lo que te dije, a Palenque o a Palacio. El pueblo de México quiso que fuese a Palacio y yo no le voy a fallar al pueblo de México. Voy a estar a la altura de este gran pueblo, el pueblo mexicano. La disponibilidad actual con esta fecha de corte, que es la de hoy, serían 28% disponibles, ocupado todavía el 72%. Para aquella petición de 1 millón de cubrebocas 3M que nos tiene parado el gobierno de Estados Unidos con la empresa 3M. Que es que la tasa de muertos anuales de 580 por cada 100.000 habitantes versus 25 que tiene COVID. Apoyo adentro. Esto no debe de pasar. Nosotros somos representantes del Estado mexicano. Nosotros tenemos que representar al pueblo. No nos dejemos. Dije varias veces de que iba a ser una transformación pacífica, pero igual de profunda como la independencia, como la reforma y como la revolución. Esas tres transformaciones se tuvieron que hacer con las armas. Una revolución distinta. Distinta. Pero revolución. Sí, porque estamos arrancando de raíz el principal mal de México, la corrupción. El despacho presidencial no es la silla famosa en la que no se quiso sentar Zapata. Sí se sentó Villa. Zapata no quiso porque dijo que estaba embrujada. Yo de todas maneras la mandé a limpiar antes. Pero aquí trabajo, esta es la oficina del presidente. No se usaba porque, como sabes, los presidentes despachaban fundamentalmente en Los Pinos. Yo decidí venirme acá
a Palacio, no solo a trabajar, sino también a vivir, como lo hizo en su tiempo Benito Juárez. Él vivió aquí, en la intendencia del imperio, en lo que era la intendencia del imperio, porque este palacio pues fue virreinal, pero también imperial. Aquí estuvo Maximiliano, Carlota, aquí hay todavía piezas de esa época del imperio. Y luego la República, antes y después del imperio. Estuvo aquí Juárez y aquí murió, y por eso decidí vivir aquí. Ven, te voy a mostrar. Esta es la parte, vamos a decir, más antigua, histórica, del palacio. Estos son los corredores. Este se llama el patio de honor, aquí abajo. Aquí está la escalera principal. Este es un primer piso. Mira, te hablaba yo de Maximiliano. Esta pieza es de Maximiliano. Esa pieza es del imperio. Esta es el imperio. Esta es la corona. Lo mismo esto. Por favor. Y ahí está el inefable. Sí. Ah, aquí están los presidentes. Es Comonfort, Juárez, Lerdo, Porfirio, Madero, Venustiano Carranza. Están todos. De la Huerta, Obregón, Calles, Portes Gil y todos los que siguieron. Mira, esta es una sala de juntas también. Aquí firmamos Zapata. De la época, sí. Aquí nos lo prestaron Sí, para firmar Zapata. sí, sí. Porque esa silla, también presidencial, es antigua. La silla original en la que se sentó Villa está abajo en un museo. Se tiene. Y de los camellones chontales a este esplendor. Imagínate, no olvido de dónde vengo. No olvido que vengo de abajo, vengo del pueblo. Y por eso estoy aquí, que es el sitio, el recinto del poder público más importante de México, pero no dejo de pensar y de llevar a la práctica el principio de que el poder dimana del pueblo y se instituye para su beneficio. Yo soy un representante del pueblo de México y de manera muy especial, aunque represento a todos, es un timbre de orgullo poder representar más, darles preferencias, si se puede decir así, a los pobres, a los necesitados. Este es el Leona Vicario, tenía otro nombre. Se han ido también arreglando, pero mira qué majestuosos espacios, mira qué belleza.
Este salón es el salón, lo bautizamos como Panamericano. Washington, Carlos III, el Libertador, Bolívar y Martí. Que Martí está más presente que nunca. El pensamiento martiano parece ser una influencia decisiva, ¿no? Sí, hay que regresar a Martí, diría Silvio Rodríguez. Tenemos que inspirarnos en nuestros héroes, los padres de nuestras patrias. Ahí está el proyecto. Lo que pasa es que se abandonó, se fue eclipsando. Pero hay que regresar a Hidalgo, a Morelos, a Juárez, a Martí, a Bolívar, a Madero, a Villa, a Zapata, al general Cárdenas. Ahí están las enseñanzas. Y también a Salvador Allende, en el caso de América Latina, a Nelson Mandela, a Luther King, a Gandhi y a muchos otros que son referentes. Ser nacionales y universales. Pero como decía Martí, precisamente, aunque haya un injerto, decía, con lo universal, procuremos que el tronco sea nuestro, que siempre el tronco sea nuestro. No dejemos de ser internacionalistas, universales, pero que no olvidemos nuestra identidad, nuestra idiosincrasia. Un error gravísimo. Por eso fracasó el modelo neoliberal, entre otras cosas. Es de que se impuso de manera homogénea, sin respetar las características propias de cada pueblo, de cada nación. Fue una imposición. No es posible ni en México hacer eso, porque México es un mosaico cultural. Son muchos Méxicos. Entonces, imagínate una sola receta para todo el mundo, una sola agenda para todo el mundo, reformas estructurales para todo el mundo, lo mismo, privatización para todo el mundo, reforma energética para todo el mundo, reforma laboral para todo el mundo, reforma fiscal para todo el mundo, igual para aplicarse en España o en Francia o en Argentina o en Brasil o en México. Eso es un absurdo. Eso fue una actitud prepotente. Las políticas económicas se tienen que aplicar a partir de cada realidad. En el caso de nosotros fue vergonzoso que durante 30 años no se hizo un plan de desarrollo propio, apegado a nuestra realidad. Se copiaban. Siempre se copiaba. ¿Sí? Ahora el plan de desarrollo nuestro es distinto completamente. Fue una ruptura, un antes y un después. Y ya en el plan de desarrollo nuestro, pues lo fundamental es el bienestar, es el combate a la corrupción,
la austeridad, nada de eso estaba en el modelo neoliberal impuesto por décadas en el país. Pero en fin, vamos a seguir. Este es el Salón de Embajadores. Aquí se recibían las cartas credenciales. Yo ya no lo hago así. Yo recibo a los embajadores en el despacho, pero era para esto, el salón. Un gobierno austero tiene también Sí. que conservar, digamos, una línea de actuación Sí. incluso en estas instalaciones. Sí. Cambiar, mantener el protocolo republicano con algunos cambios. Y este es el salón principal. Mira la belleza. Estos son retratos de la época. Retratos de época. La batalla de Puebla. Ese está pintado 1868. El encuentro de Tenochtitlan. Moctezuma Cortés. Este es el balcón. Desde donde se hace el grito. Sí, aquí es Bajo del cual el grito. pero bajo del cual se celebraron las jornadas de lucha durante muchos años. Muchos años. Sí. Muchos años. Con momentos muy tristes. Sí. Pues aquí estuvimos protestando. Vamos a ver si podemos abrir. No, yo creo que no vamos a poder. Es que esto... ¿Podrás? No. Vamos a utilizar una silla de estas. Vamos. Un momentito. Ahí está. No le pasó nada. Pero esa es una imagen del presidente. Hay que hacer las cosas uno mismo. No ya estuviera aquí el Estado Mayor. Ah, sí. ¿Sabes cuántos cuidaban al presidente, verdad? Sí. 8,000. Esta es la plaza. Estamos en la cuarentena por el coronavirus. De todas maneras. Qué bueno que nos esté saludando. Para nosotros es un alivio saludar al primer mandatario de la nación. Nosotros votamos por usted porque sabíamos que era usted nuestro gallo y por eso está usted ahí. Qué bueno, señor presidente. Le agradecemos el apoyo a los adultos mayores, a las madres solteras, a los estudiantes, a todos, señor. Qué bueno. Necesitamos un presidente exactamente a la altura de usted. Venimos hoy porque el 27 de abril venimos y nadie nos atendió, señor. Y venimos con fundamento en el artículo 8, de forma respetuosa, porque sabemos que usted es un juarista de hueso colorado. Señor, lo felicitamos y ojalá su gobierno sea el mejor de todos. Hay malos funcionarios públicos, señor. Hay ellos córralos. Venimos el 27 y nos oyeron, pero nadie nos atendió. Queremos una mesa de trabajo. Solicitamos el seguro de desempleo para las mujeres que están aquí. Tenemos una comisión de Messi de la Tierra de los Muertos.
de Tláhuac, de Milpalta, donde se estuvo allá arriba. Nosotros venimos porque creemos firmemente en Andrés Manuel López Obrador. Bueno, les van a atender ahora. Aquí lo esperamos, señor. Sí. Gracias, señor. Gracias. ¡Y arriba! Sana, López Obrador. sana distancia, sana distancia. Anda a distancia, señor. Sí, estuvimos en el balcón de allá enfrente. Allá. Allá. Es la jefatura de gobierno. Sí, te acuerdas, ¿no? Estuvimos hablando de cómo Ah, sí, me acuerdo que el de... desafuero de, Sí, de sí, que sí. se salió de ahí Sí. y ahora acá. Estaba la promesa de Guapalenque o Guapalacio. Guapalenque, Guapalacio. Sí. Sí, ese video muy bueno. Vamos a hacerlo. Pero la ruta de ese balcón a este balcón se hizo con una promesa a la gente, transformar el país. Sí. Yo siento que con la epidemia esta promesa va tomando cuerpo acelerada y profundamente. Sí, ya nosotros, Epimemio, sabíamos de el fracaso del modelo neoliberal desde antes de llegar a la presidencia y ya no lo tomamos en cuenta. En el plan de desarrollo al que hice mención ya no está el modelo neoliberal. Definimos una política distinta para atender a la gente, una política democrática. Decía yo que en la economía no podía haber poder sin pueblo, es decir, kratos sin demos. La economía no tiene por qué estar al servicio de una minoría. La economía tiene que representar los anhelos de todo un pueblo. Entonces, un cambio importante fue ese, el que el gobierno dejó de ser un comité al servicio de una minoría y ahora representa a todos los mexicanos, a ricos, a pobres, de todas las religiones, creyentes, no creyentes, de todas las maneras de pensar, garantizando todas las libertades, la diversidad, las culturas. Entonces, esa es parte de la transformación, el separar el poder económico del poder político. Lo que me recomendó un migrante, lo he contado muchas veces, ¿no?, en San Quintín, Baja California, que me dijo, así como el presidente Juárez separó al Estado de la Iglesia, porque a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, así ahora, licenciado, que ganemos, recuerde, hay que separar el poder económico del poder político, que el gobierno represente a todos. Y eso es lo que estamos haciendo. Entonces, ya teníamos los lineamientos generales, ya se habían puesto en práctica esas acciones nuevas de atender a todos, pero de darle preferencia a los pobres, de no permitir la corrupción, de terminar con los privilegios fiscales, la mala costumbre de condonar los impuestos a las grandes corporaciones. No pagaban impuestos los de arriba, una gran injusticia, un agravio, el que todos los mexicanos
pagaran impuestos y un puñado de privilegiados no cumpliera con su responsabilidad de contribuir en el desarrollo del país. Entonces, se les condonaban los impuestos. Estoy hablando de grandes corporaciones, miles de millones de pesos. Entonces, pusimos orden. Habían deudas de miles de millones de pesos. Hace unos días hablé que 15 grandes contribuyentes le debían a la hacienda pública 50,000 millones de pesos. Entonces, todo eso se está corrigiendo. Ya es delito grave la corrupción, que no lo era, y muchos otros cambios. Y esto pues ha generado reacciones. No están de acuerdo los conservadores. ¿Por qué hablo de conservadurismo? Bueno, porque son los partidarios de mantener el statu quo, es decir, que se mantengan los privilegios, que continúe el régimen de injusticias, de corrupción. Entonces, ellos no ven con buenos ojos esta transformación, pero nosotros llegamos para transformar, no por la parafernalia del poder. Llegamos para hacer historia y no le vamos a fallar al pueblo. Entonces, ahora con la pandemia, esa misma política la hemos profundizado, porque cuando se presentaban crisis durante el tiempo del neoliberalismo, ¿qué se hacía? Bueno, pues se recurría a endeudar al país, se aumentaba el precio de las gasolinas, habían recortes que afectaban a los trabajadores. Esas eran las recetas, ¿no? Se rescataba a las grandes empresas, a las grandes corporaciones que abusaban. Bueno, en épocas de crisis era cuando más se desataba la corrupción. Entonces, ahora no, ahora dijimos, no vamos a endeudar al país. Aquí me llevaría tiempo explicarlo, pero bueno, es relativamente sencillo. La deuda personal, la deuda nuestra, la deuda tuya, la mía, que es poca, me refiero a la deuda material, si tenemos alguna deuda, pues si nos morimos, esperemos que no sea así, ya ni Vero, ni Beatriz, ni nuestros hijos van a pagar nuestras deudas. Ya no existimos y se acabó. Pero resulta que la deuda pública se hereda de generación en generación. No se cancela, no desaparece. La deuda pública en el siglo XIX se mantuvo desde Santa Anna, que empezó a endeudar al país durante la República. Bueno, por eso nos invadieron. Bueno, fue el pretexto para que Francia nos invadiera, porque el presidente Juárez declaró una moratoria a la deuda, no había para pagar, y se vio obligado a declarar una moratoria. Y por eso nos invadieron los franceses. Luego Porfirio Díaz tuvo que reconocer esa deuda que venía desde Santa Anna. La deuda que contrajo también Porfirio Díaz, porque se piensa que fue un gobierno muy eficaz en lo económico, y lo cierto es que Porfirio Díaz
también endeudó al país, sobre todo porque compró las acciones de las empresas ferrocarrileras. Las compañías extranjeras que tenían los ferrocarriles fueron rescatadas por el gobierno, una especie de FOAPROA en aquel entonces, y la deuda pasó a manos del gobierno. Los ferrocarriles se volvieron nacionales porque el gobierno compró los bonos, se endeudó, pero mira lo que era ese régimen para los insensatos que dicen que fue un buen gobierno. Ya era nuestro todo el sistema de ferrocarriles, porque ya se había rescatado, se le había comprado a las empresas extranjeras y los extranjeros seguían manejando los ferrocarriles, ya siendo nuestro. Doble saqueo. Sí, porque no se le tenía confianza, fe al pueblo de México. Es hasta Madero en que ya empiezan los mexicanos a manejar los ferrocarriles, que eran nuestros. Pero bueno, las deudas se van heredando de generación en generación. Últimamente hablábamos del FOAPROA. Es una deuda que originalmente significaba 1 billón de pesos hace 20 años. Se han pagado de intereses otro billón y todavía la deuda se mantiene, el principal. En lo general tenemos con el FOAPROA ese rescate que se hizo de grandes corporaciones, esa operación de convertir deudas privadas de unos cuantos en deuda pública costó 3 billones de pesos. Esto ya la estamos pagando y se calcula que se va a terminar de pagar en 50 años. Fíjate, nosotros llegamos aquí y por mantener la confianza en el país, para no provocar una crisis, para respetar acuerdos, decidimos seguir pagando los intereses de esa deuda. Y a mí me tocó, yo que estuve siempre en contra del FOAPROA, que escribí un libro que se llama FOAPROA Expediente Abierto, que documenté todo el saqueo, me toca a mí enviar desde el año pasado el presupuesto para la aprobación en la Cámara y ya tengo que contemplar 40,000 millones de pesos de intereses por un año. Este año también 40, 50,000 millones de pesos solo de intereses del FOAPROA. Entonces, no vamos a seguir con eso. Viene la crisis sanitaria, la del coronavirus, la pandemia, y todos los gobiernos, siguiendo las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, lo que hacen es endeudarse. Nosotros no. Nosotros ahora estamos profundizando en el combate a la corrupción y en la austeridad. Antes se le pedía al pueblo que se apretara el cinturón. Ahora el gobierno es el que se está apretando el cinturón. Te pongo un ejemplo. El último año del gobierno del presidente Peña, aquí en la presidencia, ejercieron 3,600 millones de pesos. Nosotros ya el año pasado, el primer año de gobierno, ejercimos 800 millones. Es decir, 2,800 millones menos.
de 3.600 en el 2018 a 800 millones en el 2019. Y este año, porque le estamos dando otra vuelta a la tuerca, vamos a ejercer 600 en la presidencia. Y no ha habido demérito. No vamos a presumir que es mejor ahora la presidencia que la que había antes, pero sí podemos decir, cuando menos, que pues es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, ya, mira cómo estamos aquí solos. Hablabas del Estado Mayor, ya no existe 8,000 elementos para cuidar al presidente y toda la parafernalia de poder, los aviones, la servidumbre, como si fuésemos una realeza, como parte de una monarquía y no de una república. Y te hablaba yo hace un momento de cómo hay que regresar a nuestros héroes, a las enseñanzas de nuestros héroes. Es regresar a Juárez, que decía, el funcionario tiene que aprender a vivir en la justa medianía. Esas son las enseñanzas que estamos aplicando. La transformación va. Y también dije varias veces de que iba a ser una transformación pacífica, pero igual de profunda como la independencia, como la reforma y como la revolución. Esas tres transformaciones se tuvieron que hacer con las armas. Una revolución distinta. Distinta. Pero revolución. Sí, porque estamos arrancando de raíz el principal mal de México, la corrupción. Entonces, esto, como es natural, genera inconformidades y hay grupos que se oponen. De ahí viene el término reacción, los reaccionarios. Yo creo que todavía no alcanzan, ¿no?, a constituir un grupo reaccionario, porque todavía no se articulan bien. Desde luego, sí están muy enojados, están de mal talento y talante, porque nos están atacando mucho en los medios de comunicación convencionales, todos los días. Y están, incluso yo siento, que pasan del enojo a la conspiración y a la incitación al golpe. Sí, pero no hay condiciones para eso. No han podido crear esas condiciones. Y además, nosotros tenemos el apoyo de la gente, el respaldo popular. Pudieron derrocar y asesinar a Madero porque, siendo un hombre bueno, un demócrata auténtico, no pudo o no le dio el tiempo para hacerse de una base social de apoyo. Creo que perdió la oportunidad cuando había buenas relaciones con Zapata. Con Zapata y con Villa. Y con Villa. Con Villa siempre las tuvo. Pero con Zapata lo perdió. Sí, con Zapata, a pesar de que se llevaban bien, terminaron por separarse y se quedó en el aire. Cuando sale aquí, al momento de la traición
hablarle a la gente, el pueblo no lo secunda. En cambio, sale Huerta y lo apoyan. Muy lamentable, de los tiempos más negros, tristes de nuestra historia, ese asesinato al apóstol de la democracia, a un hombre bueno. Bueno, en ese entonces también la prensa jugó un papel deleznable, porque atacaron mucho al presidente Madero. Ahora son, repito, situaciones distintas. Contamos con el apoyo de la gente, que eso es fundamental. Yo he dicho que cuando el pueblo ya no me quiera, como dice la canción, ese día voy a llorar y me voy a Palenque. No voy a estar yo a la fuerza. Un gobernante en un proceso de transformación sin apoyo popular no es nada. Y además no me interesa a mí el cargo si no es para transformar. Afortunadamente hay muy buena comunicación entre el pueblo y el gobierno, no hay divorcio y hay respaldo popular. Y lo otro que es distinto son los medios, que ahora no solo son los periódicos, la radio, la televisión, ayuda muchísimo lo de las redes sociales. Mucho lo de las redes sociales. Esa fue una gran transformación. No se ha entendido, pero es una bendición. Porque si no, nos tendrían cercados y podrían vencernos. Pero con las redes sociales hay defensa, hay réplica. Son millones los periodistas, los que interactúan en redes sociales, de ciudadanos que nos defienden. Entonces, está roto el bloqueo de siempre. Mira, hablando de Zapata, las redes sociales son un escudo. Nos ayudan mucho. Fíjate lo que decía yo, no se entiende. El conservadurismo siempre se apoyó en los periódicos. Cuando Lucas Alamán, que era el asesor principal del conservadurismo, el líder intelectual del conservadurismo en el siglo XIX, cuando querían que regresara Santana a México, después del 47, después de que nos arrebataron más de la mitad de nuestro territorio, y Santana fue responsable, y se tiene que ir al extranjero, después de esa gran tragedia, todavía los conservadores van a buscar a Santana. Ya había estado 10 veces en la presidencia. Y le escribe Lucas Alamán y le dice, venga, no se preocupe, porque nosotros manejamos la opinión general, lo que después se empezó a llamar opinión pública. Nosotros manejamos la opinión general porque nosotros somos los que controlamos a los principales periódicos del país. Y en efecto, regresó Santana
y desde Veracruz hasta la Ciudad de México lo ovacionaron. ¿Sí? Bueno, estamos hablando de 70 años, porque esto fue 1853, 1852, como 70 años antes de Goebbels, que decía que la propaganda era lo fundamental, que una mentira que se repetía muchas veces se convertía en verdad. Lo que hicieron conmigo en el 2006. O sea, peligro para México, peligro para México, peligro para México, peligro para México. Y bueno, sobre eso están ahora. Sí, pero ya no es lo mismo. Fíjate cómo, a la par de que se derrumba el modelo económico neoliberal, se cae también ese modelo de comunicación que tardó siglos. Por eso se hablaba del cuarto poder. Entonces, eso está en crisis, en decadencia, no solo en México, en el mundo. Por eso si el New York Times hace un artículo en contra del gobierno de México, pues digo, sí, está bien, es un periódico famoso, pero su influencia está muy acotada y puede ser un periódico famoso, pero si no tiene ética, ya no tiene efecto. Porque ahora hay medios de comunicación alternativos, sobre todo las redes sociales, y mucha gente consciente, que eso es lo otro. ¿Cómo se dio una revolución de las conciencias? Un cambio de mentalidad. México está a la vanguardia en cuanto a politización de los ciudadanos. Es de los países, repito, con menos analfabetismo político en el mundo. Es algo excepcional. Pero vamos a platicar acá. Ya hicimos esta sala. Cuauhtémoc la dignidad de nuestro pueblo. A ver si podemos. La escalera de honor. No. Sí, a ver si usamos. Jesse. Mira, tan fácil. ¿Cómo te sientes? ¿Eh? No es la carne, son los años. Esta es la escalera de honor. Te invito. Aquí suben y bajan los jefes de Estado, pero tú representas al pueblo de México. Ven. Así que ese es un derecho. Y la frase de Vicente Guerrero: la patria es primero.